Gracias por la oportunidad que nos reúne. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera, Dios. Tu misericordia nos sostiene, Señor, nos sustenta, Dios, y hoy queremos honrarte con todo el corazón. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, a los que nos acompañan a través de YouTube, Señor, bendíceles inmensamente. Te damos la gloria, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Rey. Hoy anhelamos, Señor, escuchar tu voz. Hoy queremos, Señor, saber de ti. Por eso nos congregamos, Señor, porque es bueno, Señor, para nosotros venir a tu casa, Señor. Nos alegramos, Señor, al escuchar tu voz, porque tu palabra es viva y eficaz y poderosa para nosotros, Señor, para cambiar el corazón, para transformar el corazón y para llenarnos de paz, Señor. Así que hoy te honramos, hoy te exaltamos y te bendecimos. En el nombre tuyo, Padre, decimos amén y amén. Bueno, muy bien. En un mundo donde se nos enseña que para ser felices debemos siempre alcanzar cosas, en un mundo donde se nos enseña que para estar bien debemos cumplir ciertas expectativas, ciertos sueños, ¿cierto? Aparece Jesús, aparece su palabra, aparece su bondad y nos muestra que el verdadero gozo no se encuentra en eso, sino que se encuentra más bien cuando usted y yo nos bajamos, cuando usted y yo nos rendimos. Vuelvo y se lo repito, en un mundo como este, que nos enseña que para ser felices hay que alcanzar, cumplir, la palabra de Dios nos muestra que el verdadero gozo se encuentra cuando usted y yo bajamos, entendiéndolo correctamente, ¿sí? Entendiéndolo correctamente, ¿en qué sentido? Porque Dios lo que busca antes del cumplimiento de todas esas cosas, Él lo que quiere es su corazón, y se está refiriendo a un corazón, se está refiriendo a un carácter. Dios anhela nuestro crecimiento integral, Dios anhela que seamos prosperados en todas las cosas. Pero lo más importante, mis amados, o más bien que eso que se cumple en nosotros sea recibido y sea hecho con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón que lo reconoce. La tercera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 2 dice: amado, dice Juan, a quien le escribe, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces es una intención de bendición integral, de prosperidad integral. O sea, Dios sí quiere que seamos bendecidos, claro que sí. Pero Dios quiere antes que eso, o más bien es que en medio de eso, Dios quiere formar un corazón genuino, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que reconoce a Dios en todos sus caminos y bendice a su prójimo. Así que es necesario que menguemos. Es más, cuando Juan el Bautista, o más bien Juan el Bautista expresó eso, dijo: es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, refiriéndose a Dios, pero que yo baje, que yo mengüe. O sea que Juan el Bautista entendió muy bien que el gozo de su vida se encontraba cuando Dios crecía en él y su carne, mis amados, su carácter, su manera de ser, de pensar, de actuar, de vivir, de sentir, menguaba. En eso, Juan el Bautista dijo: en eso hay plenitud, en eso hay gozo. Así que hoy necesitamos comprender, y es lo que hemos visto en la serie, ¿no? Hoy ya cumplimos 4 prédicas de la serie titulada Gozo, y si se dan cuenta, lo que hemos visto es que el hombre no puede ser feliz plenamente, o no puede tener este gozo, que es la plenitud del hombre, sin Dios. O sea, por más que usted lo intente, por más que usted lo busque, por más que usted anhele, sueñe y cumpla todos sus sueños y expectativas, sin Dios no puede tener gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es fruto, o más bien es don del fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por más que lo intentemos, sin Dios es fallido. Entonces vimos en nuestra primera predicación el gozo de escoger lo mejor, ¿cierto? De no conformarnos con nada menos que no sea la voluntad de Dios, que no sea nada menos que el plan, el propósito de Dios para su vida. También vimos el gozo de vivir para Cristo, porque es un gozo que nos da una seguridad tal
porque dice su palabra que el que creyere en Él nunca será avergonzado. Y hace 8 días vimos el gozo de hacer su voluntad y vimos también el tema de ser coherentes con lo que creemos, con lo que vivimos, cómo actuamos, cómo hacemos, ¿verdad? Bueno, hoy nos vamos a centrar en ver esa verdadera alegría o ese verdadero gozo que está en la humildad. Ese fue el camino que tomó Cristo. Y usted me va a decir, ¿cómo? ¿Tan contrario? Si aquí el mundo me dictamina que cuando yo me humillo, pierdo. ¿Usted cómo me está diciendo que en la humildad hay gozo? Bueno, la palabra nos enseña que es el camino que tomó el Señor Jesús, se humilló y no perdió el gozo. Antes se multiplicó ese gozo porque honró a su papá, honró al Padre y bendijo a la creación, nos bendijo. Así que hoy nos centraremos en eso, en ver cómo la humildad, el cómo despojarnos, el cómo considerarnos hombres que necesitan de Dios y que están puestos en un lugar específico, en una sociedad, en una familia, no solo para que los atiendan, sino para servir. Esto cambia todo. Esto cambia todo, o sea, el tema del servicio. Así que el Señor Jesús es un excelente ejemplo, porque siendo Dios se despojó, dice la palabra, que se despojó de sí mismo o a sí mismo y se hizo un siervo. Se despojó de su trono, se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Y lo increíble es que esta renuncia no le robó el gozo, sino que antes lo acentuó más, lo multiplicó más, porque está sentado en el propósito centrado del Padre y en el bien que hizo a los demás. Así que cuando el mundo nos dice, pues si nos humillamos perdemos, Cristo nos enseña que no es así, que cuando nos humillamos, que cuando somos humildes, lo que pasa es que tenemos una mala connotación de la humildad, porque la humildad no es considerarnos menos, ni que nadie pase por encima de nosotros. No, la humildad, mis amados, según el contexto bíblico, es reconocer a Dios sobre todas las cosas, en todos los caminos, y servir al prójimo de manera sencilla, de manera amorosa, de manera entregada. Y este gozo que da la humildad, nada ni nadie lo puede quitar. Eso fue lo que aconteció con el Señor. Así que hoy iniciamos el capítulo 2 de Filipenses. Y este capítulo 2 es tremendo, es maravilloso, porque encontramos un principio bíblico que se relaciona completamente al Señor Jesús. Se conoce como un fundamento cristológico y se llama el título de la predicación, kenosis. Si ustedes dicen, bueno, ¿qué es eso? Bueno, vamos a desarrollarlo punto a punto, pero quiero que vean que la humildad está centrada en estos versículos y quiero leer a favor de ustedes. Dice Filipenses 2, versículo 1 al versículo 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Pablo le está hablando a los filipenses y le está diciendo, mire, Dios es bueno, ¿verdad? Dios nos ha consolado, Dios nos ha fortalecido, Dios nos ha dado su amor, su misericordia, su fortaleza, ¿verdad que sí? Ahora, compórtense o sean coherentes. ¿Se acuerdan hace 8 días que hablamos de coherencia? Sean coherentes con eso, siendo humildes. Entonces dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, siguiendo la línea de hace 8 días de una vida coherente, que dijimos básicamente que la coherencia es obedecer a Dios, eso es la coherencia, en resumidas palabras, la coherencia es obedecer, o sea, lo que yo recibo, lo que yo creo, lo que entiendo en la palabra de Dios, lo llevo a la práctica, eso es coherencia. Siguiendo esa línea, ahora él dice,
Teniendo en cuenta las bendiciones y los favores de Dios, teniendo en cuenta el consuelo, la fortaleza que de Dios proviene, solicito, es una solicitud de Pablo a los filipenses, completen mi gozo con humildad, siendo humildes, siendo sencillos, bajándose de ese lugar que a veces consideramos o creemos tener y que nos pertenece. Pablo dice, despójense de eso, no piensen más alto de lo que deberían pensar ustedes. Despójense de todo orgullo, de toda prepotencia, altivez, soberbia, arrogancia. Despójense de eso que es tan fácil que se nos adhiera. De las cosas fáciles de replicar, de las cosas fáciles que se nos pegan en la vida, es el orgullo. Ya sea que tengamos o no tengamos, el orgullo está presente. Si alcanzamos algo, el orgullo viene y dice, y le da palmaditas en la espalda y le dice, felicitaciones, hermano. Y no lo creemos. Y entonces empezamos a mirar con desdén y empezamos a creernos más grandes y más inflados por lo que Dios nos ha permitido. Entonces, de las cosas fáciles en la vida de replicar, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, y entendiéndolo como un pecado atroz, porque fue precisamente lo que generó tanto mal en la vida, entendiendo que Satanás, el ángel creado, o más bien el serafín creado, se convirtió en Satanás debido a su orgullo. Entonces quiero que veamos algo. Él nos está diciendo cómo ser humildes. Él les está diciendo completad mi gozo, y les está diciendo cómo hacerlo, y les está diciendo unánimes. Eso quiere decir juntos, luchando juntos. Unánimes significa que tenemos diferencias, tenemos puntos de vista diferentes, pero creemos, o más bien nos une el mismo Dios, el mismo Padre que nos ha bendecido a todos, nos une. El mismo Padre que me ha bendecido a mí, lo ha bendecido a usted. El mismo Hijo que me ha salvado a mí, lo ha salvado a usted. Y el mismo Espíritu Santo que nos fortalece, nos consuela y nos ayuda, es el mismo Espíritu Santo que hoy nos une. Entonces hoy podemos tener diferencias, hoy podemos tener gustos diferentes, ¿verdad? Es normal, está bien. En las diferencias nos complementamos y nos bendecimos. Pero lo que nos está llamando aquí es a que podamos conciliar y encaminarnos humildemente para avanzar juntos. Él está diciendo a la iglesia, vengan, ustedes son motivo de mi gozo, pero yo creo que sea completo ese gozo cuando ustedes sean humildes. O sea que en Filipos, en la iglesia, estaban pasando situaciones. Eran hombres cercanos a la palabra de Dios, eran hombres genuinos, coherentes, pero Pablo sabía que eso podía dañar el corazón. Entonces les dice, ahora sean humildes, ahora sírvanse los unos a los otros, concilien las diferencias y vayan en pro del mismo camino que es Cristo. ¿Por qué lo dice? Porque es que es uno de los pecados que se camufla muy fácilmente y hace mucho daño, el orgullo. Y lo primero que busca es la división. O sea, que usted se separe o piense diferente y no quiera nada con esa otra persona. Porque es un principio que el Señor Jesús reveló cuando mencionó el poder de las tinieblas. Dijo, si Satanás está dividido con Satanás, su casa va a perecer. Entonces Satanás lo que hace en la iglesia, en la familia, en el hogar, en la sociedad, es la división. Mire este país como hoy se encuentra. Este país hoy se encuentra en extremos de derecha y en extremos de izquierda. Y hay un odio entre la izquierda y la derecha, precisamente porque hay una división. Y aunque pensemos diferente, no deberíamos generar tanto odio ni tanta maldad en nuestro corazón. Santiago dijo, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De la derecha, de la izquierda? No, viene del corazón, que está dañado y que dice, uff, y entonces divide. Entonces un país como Colombia hoy, que se encuentra en los extremos, está dividido y por ende no prospera. Es lo que nos enseña la palabra de Dios.
Y eso es lo que estaba pasando en Filipenses y él les dice unánimes. Pensamos diferente, nos gustan cosas diferentes, ¿cierto? Tenemos hábitos diferentes, trabajos diferentes, pensamientos diferentes, pero debemos conciliar en lo único que es importante en la vida. O sea, lo demás son gustos y a usted le gusta, a mí no, pero en eso nos respetamos. Pero en lo que sí tenemos que conciliarnos es que usted y yo necesitamos a Dios. Eso sí no se puede negociar, eso no se puede quitar. Los colores, muchos. Las formas, diferentes. Pero nos une un Padre, un Salvador y un Consolador. Y ante eso debemos hoy conciliar humildemente nuestras diferencias y avanzar juntos, construir juntos, apoyarnos. Eso es lo que está buscando y eso es lo que en primera instancia Pablo está atacando, porque sabía que se estaba presentando división en la iglesia de Filipos. Entonces les dice unánimes. Lo segundo que les dice es no contiendan, no peleen, no traten de vengarse al demostrar que ustedes tienen la razón. No lo hagan. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 habían predicadores que predicaban a Cristo no por bien, sino para generarle una carga a Pablo? Ahora él les está diciendo a los filipenses lo mismo. Les está diciendo no contienda, no vanagloria. ¿Por qué? Porque habían peleas, habían diferencias y entonces se molestaban entre la iglesia diciendo no es así, y entonces colocaron una posición y eso generaba división. Y qué tremendo, porque Dios nos está hablando al corazón y nos está diciendo, aunque la gente no piense como usted, aunque la gente no haga como usted, eso no es un motivo para hoy levantarnos y decir entonces se acabó todo y yo me voy. No, todo lo contrario. Son personas diferentes, son pensamientos diferentes, pero aquí lo importante no es eso, lo importante es el evangelio, mis hermanos. No que me sigan a mí, sino que sigan al Señor. Pablo dijo, Pablo hizo esto, Apolos hizo aquello, sembraron, regaron, han hecho una obra, pero el crecimiento, mis amados, y la bendición viene de parte del Señor. Entonces cuando dice no contienda, está diciendo no hagan como los enemigos míos que predicaban para cargarme, sino con un corazón que pasa la ofensa. Es eso. Hoy necesitamos perdonar. Hoy necesitamos pasar la ofensa. Hoy necesitamos decirle, Señor, tú me dices que no contiende, que no lleve a esto a pelea, que no lleve esto a juicio, Señor. Bueno, está bien, yo lo dejo en tus manos, Dios mío. Pero lo que nos está diciendo es perdone. Perdone, es una predicación tremenda, ¿cierto? Pero no la sabemos al derecho y al revés, pero no es tan efectiva porque nuestro corazón no quiere soltar, quiere vengarse, quiere cobrarse. Pero Dios está diciendo, venga, pase la ofensa. ¿Por qué? Porque al no pasar la ofensa, usted y yo estamos siendo orgullosos. Entonces el que pasa la ofensa y reconoce que lo más importante no soy yo, sino la gloria de Dios, entonces puede caminar tranquilo y confiado en que Dios le va a hacer justicia. Entonces lo primero que le está diciendo es, venga, trabajen juntos. Hay diferencias, claro que sí, pero trabajen juntos. Lo más importante es la obra de Dios. Segundo, deje la peleadera, hermano. Deje de pelear. Ahorita estamos viviendo una situación con Matthew, que es el menor, y Matthew dice, pues si no me dan esto yo me pongo bravo, y vive bravo, el menor, el de 3 añitos. Y yo le digo, Matthew, pero cualquier cosa, si se pone o si se quita, él dice, pues si no, entonces yo me pongo bravo. Y pareciéramos que viviéramos así la vida. O sea, si no se hace como yo quiero, si no sale como yo quiero, entonces yo me pongo bravo y ya. Y nos reímos y todo, pero parecemos ese niño que le hace falta madurar en las cosas de Dios. Somos esos niños reflejados que nos molestamos y entonces hacemos pataleta. Y eso, en otras palabras, es orgullo. Hoy Dios nos llama a pasar la ofensa. Hoy Dios nos llama a perdonar. ¿No le parece tremendo que el Padre nuestro lleve implícito el perdón de nuestros pecados como si fuera algo que se hiciera tan fácilmente?
pero no se hace tan fácilmente. Él dice, perdóname, Señor, los pecados, así como yo perdono a los demás. Y eso es una mentira. Pero el Señor Jesús, que fue el que creó ese modelo, lo dejó ahí explícito para que usted se recordara que el perdón de Dios, que ha sido tan vasto, tan grande, tan soberano, que no se puede comparar a mi perdón, está allí escrito, para que usted sepa que necesitamos el perdón para comunicarnos con Dios. Dios dijo, ¿cómo es posible que usted traiga acá ofrenda? ¿Cómo es posible que usted venga y acá me pida cosas cuando allá abajo tiene chicharrones y problemas? Solucione allá primero y después sí traiga su ofrenda, traiga su manifestación de amor, pero solucione lo que tiene acá abajo. Entonces lo que Dios nos está llamando hoy es ¿a qué? A no seguir peleando, a quitarnos los guantes, a ceder, a decir, Señor, esto lo dejo en tus manos y ya. Ahora está diciendo no por vanagloria. Vanagloria básicamente que es una gloria vacía, una gloria que no tiene peso, una gloria que no significa nada. Eso es vanagloria. Y muchos, por ser vistos, por el privilegio de un lugar, por ser visibles, pues estaban sirviendo. Y eso estaba pasando en Filipos. O sea, se estaba metiendo el diablo en la iglesia y se estaba generando de que algunos sacaban más pecho porque sabían más o tenían una vida más organizada que otros o tenían unas mejores comodidades que otros. Y entonces empezaron como los palomitos cuando están cotejando a las palomitas, que empiezan a sacar pecho y empiezan así. Parecemos, o sea, qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque para recibir las bendiciones de Dios usted necesita un corazón humilde. Porque cuando no hay humildad en el corazón y se reciben las bendiciones, esas bendiciones se convierten en maldiciones, no porque sean dadas como una maldición por Dios, sino porque mi corazón no lo sabe recibir, no lo sabe aprovechar. Y eso lo vamos a mirar en adelante. Entonces, no por vanagloria, sino con un corazón genuino que se rinde ante la voluntad de Dios. O sea, que no importamos nosotros. Realmente lo que Pablo está diciendo, miren, aquí el que importa es Cristo y su obra. Nosotros como hijos beneficiados de su gracia y de su misericordia debemos conciliar las diferencias y trabajar juntos. Debemos perdonar y pasar la ofensa. ¿Hasta cuándo vamos a cargar ese bulto? ¿Hasta cuándo vamos a cargar ese rencor? Pero es que hace 20 años yo me acuerdo que pasó esto y esto y esto. Dios amado, ¿está siendo preso usted hace 20 años? ¿Está cargando usted con un bulto tan pesado de hace tanto tiempo? Hoy Dios quiere sanarnos el corazón, pero para eso necesitamos ser intencionales y tomar una decisión firme con relación al perdón, con relación al amor de Dios. Y ahora nos está diciendo, venga, humildes, no se llenen de vanagloria, sino con un corazón genuino que se rinde. Y termina esta porción diciendo, bueno, ni tampoco pensando solamente en lo suyo, sino también pensando en las cosas de los demás. Porque cada uno decía, bueno, pues que miren allá a ver cómo solucionan ellos, yo acá estoy bien y pues los demás, pues miren a ver cómo hacen. Y Pablo dice, eso también está mal. Eso es otra manifestación de orgullo, de soberbia, porque que usted esté bien es motivo no solamente de su alegría, sino también de misericordia y compasión con los que están mal. O si no, me pregunto, ¿cómo conoció usted a Cristo? Si no fue por una persona que estaba bien, porque conocía a Cristo y decidió darle un tiempo, un momento y predicarle. Quien a usted le amó, oró por usted, predicó, le predicó a usted, le sirvió a usted. Entonces está diciendo a la iglesia de Filipenses, no crean ustedes que porque les está yendo muy bien y entonces tienen todo solucionado, se deben olvidar de las situaciones, más bien de ser indiferentes al dolor ajeno, no egoístas, no solamente pensando en lo de nosotros, sino también pensando en las situaciones de los demás. Y eso fue lo que Pablo hizo. Eso es lo que le está enseñando a la iglesia, para que la iglesia no sea egoísta. Miren, que hoy conozcamos de Dios o que hoy estemos conociendo de Dios es porque alguien pensó de manera no egoísta. Dijo, esto que yo estoy viviendo, esto que yo creo, esto que yo he leído en la palabra de Dios, alguien más lo tiene que recibir.
Y entonces tomó un tiempo para enseñarle la palabra, le dio tiempo, oró por usted, predicó. Y hoy usted pues es fruto de eso, porque alguien lo amó. Alguna vez escuché que cuando una persona ora por otra, es la manifestación más grande de amor. Cuando alguien se dedica en su tiempo, saca un tiempo y dice: Señor, te entrego a esta persona, Padre, que esta persona conozca a Dios, es la manifestación de amor más grande que uno puede hacer, porque se la está entregando a Dios, quien puede bendecirle. Así que Pablo se garantiza y nos garantiza a nosotros diciendo que la plenitud, o sea, ese gozo del tanto que tanto les he hablado en estos días, está cuando vivimos con humildad, cuando vivimos en unidad, cuando vivimos en perdón, cuando vivimos dándole la gloria a Dios y no a nosotros, y cuando somos compasivos con los demás. 4 cosas. Cuando estamos unidos, aunque tenemos diferencias, estamos unidos, la casa no se divide, ¿sí? No me gustan muchas cosas, pero la casa sigue en unidad porque lo más importante es Dios y el camino que Él ha trazado, aunque nos gusten cosas diferentes. Lo segundo es que Dios me llama a perdonar, o sea, a ser libres de esa carga que me atormenta. Lo tercero, a reconocer que solamente Dios es digno de toda la gloria. Y lo cuarto es: sean compasivos, sean misericordiosos con otras personas que necesitan también de esta gran verdad. ¿Listo? Ahora se divide este capítulo y pasa a mostrarnos la humildad más grande que el mundo ha podido mostrar, el amor más grande que el mundo ha podido mostrar, y es el de Jesús. Desde el versículo 5 hasta el versículo 11 vamos a encontrar un principio bíblico, un fundamento bíblico llamado kenosis. Y la kenosis básicamente es que Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros. No hay una manifestación, no habrá ni existirá una manifestación más grande que esta. Este es el amor más grande que nos han manifestado. Entonces, es un fundamento bíblico maravilloso, pero sobre todo es una verdad amorosa, incomparable, gloriosa, la cual se conoce como kenosis. Viene del griego keno, y ya le voy a explicar qué pasa con todo eso. Versículos 5 al 8 dice: haya pues. Pablo está diciendo haya Pablo quiere que se replique: haya pues en vosotros, en ustedes, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted se da cuenta, esto empieza desde la gloria y termina en lo más difícil que el mundo ha planteado para esta sociedad. Desde el trono hasta la cruz. Des en cuenta el despojo que el Señor voluntariamente hizo por amor a usted y a mí. Eso se conoce como kenosis. El sentir que lo llevó a tomar una decisión. Pablo está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, dése cuenta que hay una coherencia con lo que el Señor siente y con lo que el Señor hace. Él no solamente sintió y dijo: no, sí, qué tremendo, siento compasión por ellos, y se quedó así, sino que se despojó para bendecirnos. Entonces, eso es lo que quiere Pablo que haya en nosotros: una humillación voluntaria, que nos despojemos nosotros de toda gloria, que nos despojemos nosotros de todo orgullo, de toda soberbia, de toda altivez de espíritu. Dios quiere que seamos libres de toda vanagloria. Quiero puntualizarles que en el versículo 7 de Filipenses 2 aparece directamente la palabra keno cuando dice: se despojó a sí mismo.
Y este despojarse a sí mismo significa varias cosas que quiero enseñarle. Significa una renuncia voluntaria a ciertos privilegios. Eso es lo que significa la palabra kenosis. Y también a ciertos derechos divinos, sin abandonar su naturaleza divina. No fue que Dios se quitara su deidad, no, sino que renunció a ciertos privilegios que ahorita se los voy a mostrar, a ciertas a ciertos derechos, pero nunca abandonó su naturaleza divina, porque el Señor Jesús, 100% Dios, 100% hombre, o sea, no se quitó su deidad, no se la quitó. Entonces quiero que miremos a qué renunció. Por ejemplo, renunció a algunos atributos divinos, o no, más bien, no usó algunos atributos divinos de forma independiente para su propio beneficio. Me explico. Él podía pedir legiones para que lo salvaran de las situaciones difíciles. Por ejemplo, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco porque dijo: no, a mi Señor no lo van a crucificar. Y entonces en ese momento él dice: Pedro, guarda tu espada, porque no es así, Pedro, yo podría orar. Y legiones están atentos a la voz de Dios para venir y defenderme. Y aunque podía hacerlo, no lo hizo. A eso renunció. Aunque podía convertir las piedras en pan cuando el tentador le dijo que las convirtiera, no lo hizo. Nunca lo hizo para su beneficio propio, pero sí para el beneficio de las demás personas. Y en eso encontramos que Él se despoja a sí mismo. ¿Sigue siendo Dios que puede convertir las piedras en pan? Sí, pero que no las convierte porque se despojó de su deidad, se despojó de su se despojó de usar los atributos divinos. No se despoja de su naturaleza porque sigue siendo Dios, y queda comprobado cuando multiplica la alimentación a más de 5,000 personas. Entonces nunca se quitó su naturaleza, nunca, pero sí los atributos o los privilegios y derechos divinos los abandona por un momento para asumir plenamente su condición humana y vencer como un hombre. Entonces encontramos eso. También encontramos que toma la figura de un siervo, y no solamente corporalmente, ¿cierto? Porque fue un hombre físico, corporal, sino que también vivió las limitaciones que eso requiere. Entonces sufrió hambre, ¿cierto? Después del ayuno pues tuvo hambre, y por eso fue que le dijeron: convierta estas piedras en pan. También sufrió cansancio, sufrió dolor, ¿cierto? Sufrió agonía, sufrió varias cosas como hombre. También desconocía muchas cosas. Por ejemplo, él no conocía el retorno de su reino, y no porque no fuese Dios, sino que se había despojado a sí mismo, tomando la forma de un siervo. Entonces esto muestra el amor de Dios por nosotros. ¿Qué no significa la kenosis? No significa que Jesús dejó de ser Dios, lo cual sería imposible. Eso no significa. No significa que perdió sus atributos divinos, más bien los veló por un tiempo, no los ejerció plenamente mientras vivía como hombre. No implica inferioridad con relación a su papá, no, sencillamente por un momento se despojó, eso es. Versículo 9 y 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Quién? Dios Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Dios Padre. Entonces aquí encontramos, por un lado, la humillación, ¿no? Pero por otro lado, la exaltación
no de sí mismo Jesús, sino de su papá, quien a causa o por causa de su obediencia es exaltado. Y esto nos enseña muchas cosas. Así que el gozo de la humildad, mis amados, que les estoy enseñando hoy, no solamente es ahorita, no solamente es en esta tierra, sino que es algo que durará para siempre, algo que tendrá una recompensa eterna. La palabra de Dios dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es el principio según Dios de cómo funciona la vida en su reino. El que se humilla, Dios lo enaltece, pero el que se llena de orgullo es abatido por ese mismo orgullo. El que se enaltece será humillado. Así que esto nos enseña que servir con humildad no es en vano. No, porque Dios honra a los que se humillan. Dios honra a los que reconocen a Dios y reconocen su necesidad y reconocen también a su prójimo. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nosotros nos humillamos ante Dios, mis amados. Nosotros somos humildes ante Dios, no ante nadie más, sino mire cómo dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea, lo hacemos por el Señor, nos rendimos por el Señor completamente, y dice que Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Eso muestra que la humildad no es debilidad, así como no lo fue en Cristo, no es debilidad, sino que es una expresión de amor. En el caso, pues, de Dios por nosotros, pero en nuestro caso es una manifestación de mi amor por Dios. O sea, yo perdono porque Dios quiere que yo perdone, porque el perdón me hace bien. Yo concilio las diferencias y avanzo porque es lo que Dios quiere y porque me hace bien. ¿Se dan cuenta cómo la humildad bendice y hace feliz al hombre? No lo hemos entendido así. Y entonces creemos que entre más orgullosos, más felices, y no, la realidad no es así. El reino de Dios es completamente diferente a este reino y nos muestra que para ser completamente felices el hombre debe reconocer su lugar, caminar humildemente, caminar sencillamente, despojarse de todo pensamiento que lo hace creer más grande, de todo título que lo hace creer más grande. Dios quiere que seamos prosperados en todo, claro, de manera integral, pero no sin un corazón que lo reconoce a Él, no sin un corazón compasivo y misericordioso que mira al prójimo y dice: Dios mío, esta persona necesita a Dios, y no pasa indiferente, sino que ayuda. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice que Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, y da gracia a los humildes. O sea, básicamente que el gozo en la humildad está por el favor divino, porque Él dice: a los orgullosos de lejos, mas a los humildes los atiendo, les doy mi gracia, les doy el favor mío. Entonces, cuando hablamos de kenosis, no solamente estamos hablando de una lección teológica profunda y maravillosa del amor de Dios, sino que es un llamado a la práctica. Hoy nosotros necesitamos despojarnos, así como Cristo lo hizo. Nosotros hoy no nos despojamos de un trono, pero sí necesitamos bajarnos de los pensamientos que hemos considerado o que hemos concebido, ¿cierto? Y necesitamos caminar de manera sencilla, humilde, reconociendo en todos nuestros caminos a Dios, no llevándonos la gloria por alguna victoria, por algún logro. Y Dios no quiere que entonces no celebremos porque sería orgulloso, no. Dios quiere que, claro, que seamos muy felices con lo que Dios pone en nuestras manos, pero siempre reconociendo a Dios. Ese es el principio. El principio es: Señor, esto que tengo, esto es que tú me permites, es por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad.
Pero dígame si el mundo no quiere alcanzar, cumplir y tener todo solamente para mostrarles a otros, ni siquiera a él mismo, para mostrarles a otros que sí pudo y que los otros no, y que él está bien y que los otros no. Cuando la realidad de la vida es que aún teniendo todo eso, no está bien, porque el gozo no está allí, en este mundo. Usted es una persona humilde, usted es una persona que sirve, usted es una persona que reconoce a Dios y bendice a su prójimo, y es una persona feliz. Es una persona que se alegra con poco, eso. Se alegra se contenta con las cosas. Hoy usted puede tenerlo todo, pero su orgullo le impide ser feliz. Porque cualquier cosa se le mueve, cualquier cosa se le cae, cualquier cosa sale como usted no quiere, y entonces su orgullo le impide ser feliz genuinamente. Así que hoy necesitamos de verdad rendirnos y reconocer a Dios en todas las cosas, en lo grande, en lo glorioso, pero también en lo pequeño, en lo sencillo. Creo que es una lucha con nuestro entorno, con nuestra manera de ver las cosas, es una lucha, porque hoy competimos con lo que el mundo nos muestra. El mundo nos muestra entonces una casa, un carro, una familia, plata, y entonces uno dice, eso es la felicidad. La felicidad está en tenerlo todo y suplirlo todo. Esto es la felicidad. No, mis amados. La felicidad no es esa. La felicidad es que Dios esté en un corazón y que ese corazón decida obedecerle y amarle, siendo humilde. En eso está la felicidad. Y lo demostró el Señor Jesús, que aunque no tenía nada en este mundo, todo era prestado. Todo era prestado. Nunca perdió el gozo, porque siempre honró a su papá, obedeció a su papá y bendijo a su creación. Fue feliz porque ayudaba más. Fue feliz porque servía más. Fue feliz porque perdonaba más. Fue feliz porque levantó a más personas. Por eso fue feliz. Y hoy nosotros creemos que la felicidad está en un monte muy alto, inalcanzable, porque cada vez que usted llega a ese monte hay otro monte más inalcanzable, y así hasta cuando muramos y decir, oiga, no, ahí no estaba la felicidad. La felicidad, según Dios, el gozo pleno que tanto buscamos está en que hoy obedezcamos a Dios con todo el corazón y sirvamos a lo que Él más ama. En eso está la felicidad, y para eso usted no necesita toda la plata, no, necesita contentarse con lo que Dios pone en su mano y servir a las 4, 5, 6 personas de su entorno. De pronto usted tiene más personas, pero como Dios le permita servir, ayudar, levantar, traer una palabra de aliento, traer una sonrisa, traer alegrías en momentos de tristezas, eso es un hombre que dice, voy a traer la presencia de Dios aquí en la tierra, siendo diferente como lo hizo. Así que esto de la kenosis, que es que Jesús se despoja por amor a nosotros, es un principio bíblico, pero también un principio práctico para usted y para mí. Hoy necesitamos despojarnos de todo lo que nos impide ser felices, de todo lo que nos impide perdonar, de todo lo que nos impide bajar la cabeza y decir, hombre, me equivoqué, sí, qué pena con ustedes. Bajar la cabeza y reconocer a los demás. ¿Se dan cuenta que Pablo está diciendo algo tremendo, y es, consideren a los demás como superiores a ustedes? No está diciendo que puedan pasar esas personas por encima de nosotros, sino que le está diciendo, sean felices al servirlos. Sean felices, porque el que sirve es porque considera que el otro es superior y por eso se sirve. ¿Quién fue el que lavó los pies la última noche antes de ser tomado y llevado? Jesús. Tanto que sus discípulos dijeron, no, Señor, eso es una tarea de la servidumbre, así que qué tremendo, ¿no? Y Jesús es el que se agacha
el que lava, el que limpia, pero hoy nosotros no tenemos un corazón de servicio. No tenemos un corazón de servicio. Dios nos manda a servir, Dios nos manda a agacharnos, porque Él dice, cuando usted se agacha, cuando usted se humilla, yo lo enaltezco. Cuando usted sirve, yo lo enaltezco. Así que qué bueno que podamos hoy cambiar nuestra mentalidad y reconocer que debo servir a mi familia, debo servir a mi entorno, debo servir donde Dios me ha puesto, debo servir. ¿Para qué? Para algo debo ser útil, ¿verdad? Pero no, estoy esperando es que me sirvan, porque mi mente no concibe la idea de que yo sea un siervo. Y Dios dijo, pues cuando usted es siervo es feliz. Cuando usted sirve a otros, usted realmente es feliz. Cuando usted le enseña a otros y moldea a Cristo sirviendo, usted ahí está siendo feliz. Entonces, ¿de qué nos vamos a despojar? Claro que sí, de todos esos pensamientos que nos impiden despojarnos. ¿No ha visto esos videos? Esos videos son horribles cuando un borracho es en un retén detenido por la policía y de pronto es un hombre que tiene un poder económico alto, y entonces lo primero que dice es, borracho, le dice, ¿usted acaso no sabe quién soy yo? Le está diciendo a la autoridad, al policía que de pronto no tiene todo el poder, pero tiene la autoridad investida por la ley y por el país, por el gobierno. Le está diciendo, ¿sabe qué? ¿Usted acaso no sabe quién soy yo? Lo voy a mandar por allá a que preste servicio a la selva y por allá que lo maten. O sea, hagámoslo o bajémonos un poquito más. No tenemos el poder económico y no somos los borrachos que son detenidos para decirle, usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Pero sí somos aquellos que a veces les cuesta obedecer una orden de una persona de autoridad porque no reconocemos su autoridad. Por ejemplo, el celador o el vigilante de un conjunto le dice, mire hermano, no se puede, y usted, mejor dicho, usted se levanta y dice, pero ¿qué le pasa, hermano? ¿Por qué? Porque somos orgullosos y soberbios y arrogantes, y Dios dice, infelices, porque no se humillan. Claro que sí, usted la autoridad, el respeto, es que ni siquiera, o sea, de una vez vamos dañando. Entonces, qué importante es someternos. Someternos es un principio que nos lleva al gozo. Someternos a la autoridad, someternos a lo que Dios ha establecido. Entonces, dése cuenta, qué tremendo. Hoy necesitamos arrepentirnos y decir, Señor, ayúdanos a despojarnos del orgullo. Ayúdanos a ser libres del orgullo. Quiero enseñarle tres cosas. Lo primero es que hay gozo en la humildad. ¿Por qué? Porque Dios es humilde. Por eso hay gozo en la humildad. Dios es humilde. Siendo Dios, mis amados, siendo Dios, Él es humilde, porque no hay una contrariedad entre la grandeza y la humildad. No, es más, van de la mano, van juntas. Pero nosotros creemos que la humildad va en contra de la grandeza. No, Dios es el más grande, el más excelso, el más poderoso, el más glorioso. No hay nada que se le pueda comparar, no hay nadie que se le pueda comparar. Y sin embargo es humilde. Y como Él es humilde y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, adivine qué. Necesitamos retomar esa humildad que se nos ha perdido. Desde el huerto del Edén se nos perdió. Necesitamos hoy reconocer a Dios, que fue lo que hizo Jesús. Siendo Dios, reconoció a su Padre y se sometió y murió por usted y por mí. Necesitamos hoy ser humildes porque Dios es humilde, y por eso encontramos hoy que en la humildad puede haber gozo. Así que necesitamos restaurar el orden establecido por Dios. Al ser creados a su imagen y semejanza, pues esa humildad estaba allí. Pero al pecar se perdió. Necesitamos restablecer ese orden. Mire, la humildad del hombre a Dios le agrada.
porque Él dice que está cerca de los humildes. A Dios le agrada, porque a Dios reconoce y porque a su prójimo bendice. Y en eso está la plenitud del hombre. La plenitud del hombre está en agradar a Dios, reconocer a Dios y bendecir a las personas que están a su alrededor. En eso está la plenitud. La plenitud está en agradarlo, reconocerlo y bendecir lo que Dios o a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Qué contrario, ¿verdad? Qué contrario es el reino de Dios. Difiere de nuestro pensamiento egoísta. Difiere de lo que soñamos, y qué pena desbaratarle hoy los sueños. Qué pena hoy decirle, mire, usted va a alcanzar todo lo que quiere y no va a ser feliz. Qué pena decírselo, pero se lo digo con todo mi corazón, porque qué triste que usted llegue allá y lo tenga todo y sea el hombre más infeliz. Esta semana leíamos el rico insensato en Lucas, y el rico insensato es el hombre necio, necio, necio. Aunque tenga toda la plata del mundo, es el hombre más necio, y es una historia triste que nadie debería contar. Y es gastarse toda la vida consiguiendo plata, trabajando y amontonando riqueza y fortuna para un día morir y darse cuenta que perdió su vida, perdió su tiempo y la misma riqueza que construyó, ¿para quién será? En cambio, lo que usted siembra en otros, mis amados, lo que usted sirve en otros, mis amados, va a durar toda la eternidad. Alguien lo amó a usted, alguien oró por usted, alguien le predicó, y eso se va a ir hasta el cielo. Y por eso Él dijo, hagan tesoros en los cielos, porque allí no hay ladrones, porque allí no se dañan, permanecen para siempre. Así que lo que usted haga en el corazón de un hombre, en el corazón de una mujer, al servirle y mostrarle el amor más grande del mundo, va a trascender y va a ser la felicidad más grande y más absoluta que el hombre pueda vivir. Así que qué bueno que Dios quiera que yo sea prosperado. Jonathan, pero llevamos un tiempo donde usted está predicando mucho sobre que no tiene sentido, y pues hermano, yo trabajo todos los días, entonces que dejo de trabajar. No, no deje de trabajar, trabaje mejor, es lo que le estoy diciendo. Solamente que no se le olvide nunca que en su trabajo o en la riqueza o en la plata no está la felicidad. La felicidad, mis amados, está en Dios, que nos permite trabajar, que nos permite alcanzar, para reconocer siempre y terminar con esto: Señor, esto es por tu gracia y por tu misericordia, no por mí, sino por ti, Señor. Entonces Dios es humilde y por eso hay gozo en la humildad. Así que quitémonos el pensamiento hoy de que la humildad es debilidad, de que la humildad es pobre. No, la humildad creo que es de lo más grande que podemos hoy hacer. Y no una falsa humildad, sino una genuina humildad que agrada a Dios, que reconoce a Dios y que sirve a las personas que Dios ha puesto a su lado. Haga un conteo de las personas que tiene a su lado. Entonces usted dice, bueno, yo tengo una familia, no sé, unas 4 o 5 personas, trabajo en una empresa tal y mis más cercanos son esto, en mi iglesia, ¿cierto? Pues a esas personas es a las que Dios quiere que usted llegue y sirva y bendiga. A esas personas, bendígalas, sírvales. Dios nos llama hoy a servir. La segunda enseñanza es que hay gozo en la humildad. ¿Por qué? Porque Dios habita en la humildad. Mire esto tan bonito, Isaías 57:15, creo que es un versículo que deberíamos enmarcar. Dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién? Dios. El alto y sublime. Está diciendo, Él es alto, o sea, después de Él no hay, o sea, es lo más grande. Y sublime, eso quiere decir excelso, es incomparable. Alto y sublime. Ese es Dios, nuestro Dios. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y también en la santidad. Pero miren esto: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué tremendo,
Qué tremendo que no haya una contrariedad en que Él sea el más grande y pueda vivir con los más pequeños. Y hoy nosotros creemos que se nos ve mal, no siendo tan grandes, al poder servir a los pequeños. Qué tremendo. El más grande, el más alto, el más sublime dice que habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Así que esto nos bendice y nos hace felices porque Dios habita en la humildad. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. De las cosas que creo yo deberíamos tener miedo es que el Señor nos mirara de lejos. O sea, este mirar de lejos es, viene el orgulloso, viene el que se cree algo cuando la verdad es que no es así. Viene el que le ha robado la gloria a Dios. Dios dice, ay no, yo lo miro de lejos. Pero el humilde, el pobre en espíritu que reconoce todos los días su necesidad, lo atiendo. Mijito, ¿qué quiere? Le sirvo, le amo. La PDT me gusta mucho esta versión. Dice: el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás. Eso quiere decir excelso. Pero aún así, Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejados de ellos. Así que hoy es importante que salgamos de este lugar despojándonos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda altivez, de toda arrogancia, de todo eso que me considero y que digo es que es por mí, es que es por mi plata y es que usted no sabe quién soy yo. Esas palabras no deberían estar en nuestra boca. Nuestras palabras deben ser: Señor, es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu bondad. Muchísimas gracias por ayudarme, muchísimas gracias por perdonarme. Mi amor, gracias por esto que te quedó tan rico. Gracias, hijo, por tal cosa. Esas deberían ser nuestras palabras. No es que le toca, sino que de verdad muchísimas gracias por ser tan bondadosa conmigo. Gracias por perdonarme un día más. Gracias por ayudarme en las pequeñas cosas que de pronto nadie se da cuenta, pero gracias. Gracias por servir cuando nadie te ve. Gracias. Gracias por madrugar cuando nadie te ve y orar por los que nadie te ve. Gracias. Gracias por velar, por cuidar, por proteger, por servir, por ayudar. Gracias. En esas cosas cotidianas y pequeñas está la humildad. Así que cuando Él dice que habita, está diciendo básicamente: yo vivo con aquellos que son humildes, yo los atiendo, yo me ocupo de ellos, estoy cerca del humilde, mis amados. Es el reino de Dios. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Mateo 5. ¿Qué está diciendo? Bienaventurado, feliz y dichoso el hombre que es humilde para reconocer su condición de necesidad. Se necesita humildad para reconocer a Dios. Se necesita humildad para decir: Señor, sin ti no puedo, así que lo voy a hacer como tú dices. Se necesita humildad para pasar la página y decir: Señor, este pasado, este rencor, todo esto lo dejo aquí, Señor, y lo dejo en tus manos y avanzo. Se necesita humildad. Notemos que Dios es el más grande y aún así se acerca al más pequeño. Qué tremendo, ¿no? Siendo Dios el más grande, se acerca al más pequeño. O sea, no dice: uy, no, es que es el más pequeño, insignificante, ¿qué dirán de mí? No, es más, a este pequeño, insignificante, es por el que morí y es el que quiero que viva, que no perezca. Es más, esa condición lo hace grande. Su condición de humildad lo hace grande porque lo enaltece Dios. ¿A qué jugamos? ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué mostramos una fachada donde creemos y queremos mostrar a las demás personas que somos grandes y que nada nos hace falta y que podemos, cuando la realidad de la vida es siempre la misma? Nos da una gripita y nos queremos morir. Nos duele algo y nos queremos morir. Eso muestra mi necesidad de Dios. Por más que el hombre tenga y alcance y esto, le tocan su pellejo y pide misericordia. Necesita que su Dios lo sane.
Es un ejemplo pequeño. Hoy necesitamos de verdad reconocerlo en todos nuestros caminos y decir: Señor, sin ti no podemos, sin ti no queremos. Y lo tercero que quiero enseñarles es que hay gozo en la humildad porque Dios bendice la humildad. Entonces Dios es humilde, Dios habita en la humildad y Dios bendice al humilde. Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. O sea, respetar a Dios, obedecer a Dios es enseñanza de sabiduría. ¿Sí? Pero miren la parte B: y a la honra precede la humildad. Básicamente, que la honra está después del humilde. Por eso Pablo dijo: mire que el que sea orgulloso y crea que está bien, mire que no caiga, porque lo que viene después del orgullo es la caída. Lo que viene después de la humildad es la honra. Entonces eso debería como cimbronearnos y decir: hombre, estoy próximo a caer porque soy orgulloso, soy altivo, soy prepotente. Así que entre más, mis amados, Dios le bendiga. Entre más, mis amados, usted tenga, más sepa, reconozca más a Dios, sirva más a Dios con eso que Dios ha puesto en sus manos, porque para eso lo puso. No para inflarnos y sacarnos la mejor selfie y decir: es que yo. No, sino que eso que ha puesto en sus manos es para el beneficio de otros, no para inflar nuestro ego. Otra versión dice: respetar al Señor es una enseñanza sabia. O sea, él está diciendo: es de inteligente ser sabio. Es una enseñanza inteligente respetar a Dios. Pero mire esto: se requiere de humildad para recibir honores. Entonces uno dice: ya sé qué es lo que me hace falta. Es eso, Señor. Dios mío, qué pena contigo, Señor. Lo que me hace falta es humildad, Señor, para ser bendecido. Qué pena, Dios mío, ni cuenta me ha dado. O sea, lo que yo necesito es humildad, Señor, para recibir honores. Bueno, Señor, se necesita humildad para recibir el favor de Dios. Se necesita sencillez para recibir la gracia del Padre. Jesús se humilló, no de cualquier manera. No más dejando su trono, el salto al ser hombre es algo literal, del cielo a la tierra. Pero humillarse como un siervo, vivir sin algún privilegio en esta tierra. Las zorras, dijo, tienen guaridas, tienen una casa, pero el Hijo del Hombre no. Vivió todo de prestado. Desde su nacimiento hasta su sepulcro, todo fue prestado. Pero Dios dice que lo exaltó con un nombre que es sobre todo nombre. Por eso oramos en el nombre de Jesús, porque es el nombre que está sobre todos los nombres. Y es en el nombre en el cual a nosotros, los demás hombres y mujeres, son reconocidos en el cielo. Somos reconocidos no porque, Señor, mucho gusto, yo soy Jonathan Prada y vengo a ser parte de este reino. No, usted no. Es en el nombre de Jesús que lo lavó a usted, pecador. Porque si llegamos con eso, o sea, bueno, no llegamos. Si llegamos diciendo: no, es que es por mí, dicen: no, su merced no es de aquí, más bien es de allá. ¿Se dan cuenta? No es por mí, no es por usted. Nos presentamos en el nombre de Jesús, porque si se nos olvida el nombre de Jesús, nos desconocen. Nos desconocen. Los demonios dicen: al Señor Jesús yo conozco, y a Pablo también lo reconozco porque él está en Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Perdón. Y entonces salieron desnudos y huyendo, avergonzados, porque eran orgullosos y heridos. Orgullosos que pretendían sacar demonios sin Jesús, que pretendían sacar demonios sin la obediencia a Cristo y sin el nombre de Jesús. Y entonces fueron
avergonzados. Kenosis. Esto habla de nuestra grandeza y plenitud que está en lo pequeño. Mis amados, la felicidad está más cerca de lo que nos hemos imaginado. Y no hemos querido ser felices. El gozo pleno que tanto el mundo busca está más cerca de nosotros. Y está en la humildad, cuando nos vaciamos y nos despojamos de todo orgullo. Así que reconozcamos a Dios en todo camino y sirvamos a su gran amor. ¿Sabe cuál es su gran amor? Su gran amor es su iglesia, su amada. Entonces reconozcamos a Dios, eso es humildad. Yo reconozco a Dios y reconozco que es en su nombre, vivo sometido a esa voluntad, pero también sirvo a su mayor amor. Su mayor amor es su iglesia, por los que Él vino a salvar, por los que hoy están muertos en delitos y pecados, pero Dios quiere que sean salvos. Sirvamos a esa iglesia, sirvamos a esa gente, sirvamos a sus hermanos, porque eso, mis amados, es la grandeza del hombre. La grandeza del hombre no está en los bienes que posea, no está en la cuenta llena, sino en reconocer a su Dios, rendirse en su camino y servir a su gran amor. Yo le invito a que por un momento cierre e incline sus ojos, incline su rostro. Señor mío, gracias por este momento. Perdónanos por todo sentimiento arrogante, orgulloso, prepotente, altivo, soberbio que hemos tenido, Señor. Lo primero es decir que sí hemos sido orgullosos. Decir que no es orgulloso. Así que hoy te pido, Señor, que nos laves y nos limpies y nos perdones, Señor. Por favor, perdónanos, Dios mío. Necesitamos, Señor, ser conscientes que dependemos de ti para todo, Señor. Para lo más grande, pero también para lo más pequeño e insignificante te necesitamos, Dios. Dios mío, tú sostienes todas las cosas. Tú eres Dios y sigues siendo humilde. Qué ejemplo tan maravilloso, Dios. Hoy yo te pido, Señor, que me permitas cumplir los sueños y anhelos conforme a tu voluntad, Señor, en mi vida. Quiero salir adelante, Señor. Anhelo con tener una buena economía, anhelo con tener una buena salud, anhelo con tener una familia en bendición, en salud. Pero yo te pido hoy que nunca se me olvide, Señor, que tú estás buscando un corazón sencillo, Señor, que te reconozca a ti. Así que yo te ruego, Señor, por todos estos anhelos y deseos, pidiéndote a ti, Señor, que se haga tu voluntad y pidiéndote a ti, Señor, que mengues mi carne, Señor, que se le olvida tan fácilmente, Señor, a quién se debe y a quién le debe dar toda la gloria y toda la honra. Así que nos rendimos, Señor, y nos postramos ante ti. Te damos la gloria, Señor, y te damos toda la alabanza. Tú eres nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Te damos toda la alabanza. Amén y amén.